Buenas noches, mi nombre es Catherine Telles, yo soy residente de primer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre de Cali y dando continuidad a la temática de patología hablaremos hoy del adenocarcinoma de endometrio. Como contenido de esta charla haremos una breve introducción, hablaremos de la fisiopatología, del diagnóstico, de los estadios, cuál es el pronóstico, cuál es el rol de la inmunohistoquímica actualmente y cuáles son los retos que tenemos nosotros como profesionales de la salud. Bueno, como introducción tenemos que es la neoplasia maligna ginecológica más común en los países desarrollados y es la segunda más común en los países en desarrollo. El tipo histológico más frecuente de mejor pronóstico es el carcinoma endometrioide. Ya veremos que existen otros tipos histológicos que pues no se han asociado a peores pronósticos, peores desenlaces y falta de mejora al tratamiento convencional. Bueno, como síntoma principal tenemos que cursa generalmente con un sangrado uterino normal o una hemorragia uterina normal en el 75 al 90% de los casos y que la mayor frecuencia de esta enfermedad se presenta después de la menopausia, o sea, en el estado posmenopáusico en pacientes mayores de 55 años, generalmente entre 60 y 70 años es la población más afectada y también puede darse en pacientes premenopáusicas, pues obviamente en menor proporción. Como tipos histológicos tenemos que existe, además del carcinoma endometrioide, el mucinoso, el seroso, el de células claras, el indiferenciado, el neuroendocrino y el mixto. Como ya les dije, con peor pronóstico y peor respuesta al tratamiento. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que esta enfermedad se va a desarrollar cuando hay una secuencia acumulativa de mutaciones somáticas en el ADN, en los genes, por ejemplo, PTEN, que es un gen de reparación de desajustes, y TP53, que es un supresor de tumor. Entonces, la acumulación de estas secuencias somáticas, o sea, estas mutaciones en estas secuencias, y persistencia en el tiempo es lo que va a hacer que se pueda desarrollar la enfermedad. Bueno, como todos sabemos, hay que partir del hecho de que debe existir una lesión premaligna. Generalmente es una neoplasia endometrial intraepitelial que se va a presentar como una hiperplasia con atipia. Entonces, ya todos sabemos que existen dos tipos de hiperplasia, que la hiperplasia endometrial generalmente se va a desarrollar por la exposición crónica de ese endometrio a los estrógenos. Entonces, dependiendo de cómo evolucione en cuanto a las mutaciones que ya vimos anteriormente, podemos tener una hiperplasia sin atipia que generalmente se va a mejorar solamente con el manejo con progestágenos y no va a tener pues mayor relación con el carcinoma de endometrio, pero la hiperplasia con atipia sí. Entonces, de esto va a depender que se haga un seguimiento juicioso o que se tome una conducta quirúrgica antes de que podamos pasar o desarrollar un carcinoma de endometrio. Bueno, aquí podemos observar mejor esa exposición crónica de estrógenos sin oposición de progesterona, como se ve un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de una hiperplasia sin atipia y cómo se ve una hiperplasia con atipia, ¿no? Se ve bastante diferente el tejido glandular y el estroma como podemos observar. Entonces, en la hiperplasia con atipia tenemos que ese estroma, como ya pueden ver, va a tener una relación mayor de 3 a 1 con las glándulas. Entonces va a haber una proliferación anormal, va a haber una hiperplasia de esas glándulas. Y vamos a detectar estos cambios anatómicos, sobre todo cuando hacemos una ecografía transvaginal, que es uno de los principales y primeros exámenes que se le realizan o se le deben indicar a toda paciente con sangrado uterino normal en una etapa posmenopáusica. Y podemos medir el endometrio, que generalmente debe ser menor de 5 milímetros en pacientes menopáusicas o menor de 10 milímetros en pacientes premenopáusicas o pacientes que no estén, pues que tengan un ciclo normal. Eso es lo que en la fase proliferativa del endometrio, antes de que haya esa descamación por la menstruación, cuando hay proliferación en la primera etapa del ciclo menstrual, debe haber máximo un grosor de 10 milímetros. Hasta 15 se ha visto reportado en algunos, pero realmente 10 milímetros es como el último. Bueno, entonces ya dijimos, pueden haber múltiples factores que hagan que ese endometrio se exponga
a los estrógenos. Tenemos la obesidad como uno de los principales factores, ya que la obesidad pues va a hacer que haya mayor disponibilidad de hormonas, por ejemplo, de testosterona, que la grasa o los anillos de grasa se puedan transformar a hormonas, ya sea estrógenos o testosterona, y luego testosterona, estrógenos, y provocar la enfermedad. También tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que va a tener un exceso de andrógenos, y como volvemos y repetimos, estos andrógenos se van a convertir en estrógenos y así van a causar la hiperplasia. Tenemos tumores funcionales como son los tumores de las células de la granulosa. Tenemos que el estado perimenopáusico va a generar ciclos anovulatorios, aumento de la FSH, disminución de la reserva ovárica y por lo tanto acumulación de estrógeno. También tenemos las iatrogénicas, o por ejemplo el exceso de andrógenos, de estrógenos exógenos, cuando por ejemplo damos a pacientes manejos anticonceptivos solamente con estrógenos. Bueno, aquí hay una gráfica pues que representa prácticamente lo que acabamos de mencionar de una forma más esquematizada. Tenemos un endometrio normal con sus glándulas y su relación estromal normal. Luego vamos a tener un promotor que va a ser la exposición a los estrógenos versus un supresor que va a ser la exposición a los progestágenos. Entonces, si se mantiene en el tiempo el promotor, o sea, la exposición a estrógenos, van a existir mutaciones. Esas mutaciones pueden ser en cualquier tipo de regulador del ciclo del ADN de reparación, por ejemplo, PTEN, PAX2, HAND2. Entonces, una mutación puede llevarme a una acumulación de otras mutaciones en otros genes que regulan, vuelvo y digo, ese ciclo de reparación del ADN cuando hay un problema. Entonces, si esto no se soluciona, pues esa acumulación de varias mutaciones va a llevar a que se produzca un endometrio hiperplásico, que ya empiece a haber manifestaciones clínicas con sangrado vaginal y que empiezan a cambiar la morfología, la histología de estas glándulas y este estroma, como podemos observarlo en la imagen de arriba. Vamos a tener glándulas grandes, hipertrofiadas, muy agrupadas, que no va a tener buena relación glándula-estroma. Y finalmente, pues vamos a tener como desenlace un carcinoma de endometrio. Bueno, como diagnóstico, no debemos olvidar y pasar por alto la clínica. Es muy importante siempre valorar a la paciente para descartar otros tipos de causas de sangrado uterino. Ya puede ser, por ejemplo, un cáncer de cervix. Entonces, más que un tacto vaginal, que es muy importante, vamos a hacer una especuloscopia, vamos a observar cómo está el cervix, qué cambios tiene el cervix, si podemos ver pólipos, cómo es la conformación, puede haber carcinoma exofítico de cervix, o podemos observar que el sangrado es de cavidad, ¿sí? Que es superior. Entonces, si queremos confirmar nuestra primera sospecha, como lo es que su sangrado sea por alguna hiperplasia, vamos a mandar la ecografía transvaginal, ¿sí? Que es un método barato, relativamente económico, fácil de usar, fácil de obtener. Si puede, pues cualquier paciente puede hacerse este tipo de examen, ya sea por su BPS o de forma particular, de una manera rápida, y nos va a orientar a la conducta. Entonces tenemos pues que, dependiendo del grosor del endometrio, como dije anteriormente, vamos a ver que si tenemos un endometrio muy engrosado, vamos a llevar a la paciente a un manejo médico. En primera instancia generalmente será progesterona, y si no mejora, hay persistencia, o dependiendo pues de cómo evolucione, se le va a hacer una biopsia, ya sea por legrado o por histeroscopia. Entonces tenemos que la ecografía transvaginal más la toma de biopsia por legrado va a tener un valor predictivo negativo bueno, un valor predictivo del 96% para carcinoma de endometrio. Entonces ese legrado y esa toma de biopsia me va a permitir llevarlo a patología, que el patólogo nos reporte que ve si es una hiperplasia normal, o sea, una hiperplasia simple, o es una hiperplasia con atipia, o en el peor de los casos un carcinoma de endometrio. Si es una hiperplasia con atipia, pues lo que generalmente se hace es una histerectomía de forma precoz y temprana, ya que se ha visto que el paso pues de hiperplasia con atipia a carcinoma de endometrio es nulo, es casi mínimo.
es de un solo paso, entonces se prefiere evitar exponer a esa paciente a que desarrolle ese carcinoma de endometrio, ¿no? Además porque si se toma la biopsia por legrado, pues pueden haber otras partes del endometrio donde sí hay carcinoma endometrioide, carcinoma de endometrio, y no en la parte de la biopsia donde yo lo tomé, que me pueda aparecer una hiperplasia con atrofia. Bueno, entonces viendo la histeroscopia como un método diagnóstico importante, de fácil uso, disponible, que debe requerir sí, un entrenamiento especial por el ginecólogo que lo haga. Va a tener una buena sensibilidad y especificidad para detección de lesiones premalignas y malignas, siendo 87.9% de sensibilidad y 94.8% de especificidad, con un valor predictivo negativo del 98.7%. Para adenocarcinoma también tenemos que la sensibilidad es buena, es del 74.3%, con una especificidad del 99%, y para ambas combinadas una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 96.3%. Bueno, acá tenemos un estudio retrospectivo en el que se quiso evaluar la eficacia de esa evaluación histeroscópica más la resección combinada con terapia de progestágenos en pacientes que tenían hiperplasia endometrial con atipia y carcinoma de endometrio. Entonces tuvimos una muestra de 40 pacientes con carcinoma endometrial y 120 pacientes con hiperplasia endometrial con atipia. Estas pacientes se vigilaron por un periodo largo, un periodo mayor de 12 meses, o sea, de un año, y se encontró que 148 pacientes, o sea, 97.4%, tuvieron una recuperación completa en 1 a 18 meses, o sea, tanto con hiperplasia con atipia como con carcinoma de endometrio, si se les aplicaba una evaluación histeroscópica, una resección de la lesión que observáramos anormal, más una terapia con progestágenos. Por el contrario, 3 de las pacientes que tenían hiperplasia con atipia y una de carcinoma endometrial tuvieron progresión de la enfermedad, y 8 todavía se encontraban en tratamiento cuando decidieron coger estos datos. Entonces, el tamaño de la lesión se asoció a un importante desenlace, un buen desenlace, y a un tiempo menor de tratamiento, más cortico, cuando era menor de 2 centímetros, como podemos ver, con una P estadísticamente significativa. En cuanto al diagnóstico invasivo, pues tenemos que el diagnóstico invasivo se va a pues se puede mirar desde diferentes imagenologías, como son la resonancia magnética, la TAC y la PET, o también una parte quirúrgica, como es la evaluación intraoperatoria por la parotomía o la laparoscopia. Entonces, ambas imagenologías, resonancia magnética, TAC y PET, pueden mirar invasión a ganglios linfáticos y a distancia, pero tenemos que la resonancia magnética es mucho más específica para profundidad de invasión miometrial y afectación cervical, que son parámetros importantes que se tienen a la hora de estadificar esta enfermedad. En cuanto a TAC y PET, entre las dos para evaluación de ganglios es todavía mejor el PET. Bueno, entonces acá tenemos los estadios, si es estadio 1, si está confinado solamente al cuerpo del útero, si está con invasión miometrial, qué tan invadido está el miometrio, si tenemos un estadio 2 que ya invade el estroma cervical pero que no se extiende más allá del útero, tenemos el 3 que ya es local o regional, ya después empieza a invadir serosa, ya después vemos que invade parametrios, que invade los ganglios paraórticos, y bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que hay algunos artículos que mencionan que se debe tomar una biopsia del ganglio centinela, pero solamente para fines de estadificación, ya que no me sirve pues en evaluar el pronóstico, no me cambia la conducta que yo tenga un ganglio centinela positivo diferente a solo querer estadificar. En cuanto al pronóstico, generalmente es muy bueno cuando tenemos un tipo de histológico endometrioide. Ya vimos que los anteriores no están tan bien asociados a un buen pronóstico, y que va a depender de 4 criterios histopatológicos para determinar que esa enfermedad es de alto riesgo. Entonces, como ya dijimos, que sea una histología no endometrioide, que sea un tumor grado 3,
que tenga invasión a espacio linfovascular, que tenga afectación del estroma cervical o que esté asociado a mutaciones P53. Esto me habla de una enfermedad de alto riesgo, como al pronóstico. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos dos pilares fundamentales. Por un lado está el uso de progesterona, que se va a usar pues generalmente para el manejo de la hiperplasia endometrial sin atipia o con atipia, con pacientes con carcinoma endometrial también que quieran preservar la fertilidad o que no son candidatas a cirugía. Entonces, pues la progesterona es una buena alternativa, es la alternativa principal de manejo médico, pero pues a veces no nos funciona generalmente en las pacientes, como les decía, con hiperplasia, con atipia y con carcinoma endometrial. En las que nos sirven y tenemos un buen seguimiento, pues está muy bien para preservar la fertilidad. Bueno, pero el tratamiento de elección, sobre todo para el carcinoma endometrial, es la histerectomía más la salpingo o forectomía. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay unas metástasis, la principal metástasis o la más cercana es a las trompas y al ovario. Por lo tanto, siempre se va a preferir hacer una esterectomía más una salpingoforectomía, a diferencia de pacientes que tienen hiperplasia con atipia, que simplemente se les hace histerectomía. Bueno, en cuanto a la inmunohistoquímica, tenemos pues que lo ideal sería tener un biomarcador que fuera óptimo para que distinguiera de forma fiable y reproducible entre un endometrio que sea benigno, un premaligno, un maligno y la transición entre los tres grupos. Ese sería un biomarcador óptimo, ideal en esta enfermedad que nos ayuda a tomar conductas tempranas. Entonces tenemos diferentes biomarcadores dependiendo de los grupos y estos grupos pues obviamente son el resultado del ciclo de reparación del ADN. Entonces tenemos por ejemplo los supresores de tumores, como ya hablamos, PTEN y P53. Tenemos otros grupos que también se miden, como son los receptores de estrógeno, alfa y beta. Pues ya saben que esto es una enfermedad dependiente de hormonas, sobre todo de progestágenos y estrógenos. Por lo tanto, sus receptores pues son una buena alternativa para implementar en la inmunohistoquímica, ya sea la presencia, el exceso de ellos o la ausencia. Tenemos los receptores de progesterona A y B. Tenemos la ciclooxigenasa, los COX-2 y la prostaglandina 2. Entonces también tenemos, pues se ha visto que la COX-2 tiene un importante impacto en cuanto al progreso de esta enfermedad y que los inhibidores de la COX-2 pues podrían ser una buena alternativa para mejorar esta enfermedad. Eso todavía está en estudio. Hay que mirar otros tipos de resultados de estudios mucho más grandes, más aplicables, más reproducibles. Bueno, tenemos factores de transcripción como el PAX2 y el HAN2, que dentro de estos dos, el más estudiado ha sido el PAX2, como lo miraremos ahorita en un estudio a continuación. Tenemos el reparador de desajustes con sus diferentes familias y tenemos los de adhesión celular y señalización como la beta-catenina. Bueno, esos son todos los marcadores que se han usado en inmunohistoquímica para mirar cómo es el pronóstico de esta enfermedad, o sea, para asociarlos como predictores de pronóstico de la enfermedad y poder tomar conductas más rápido sin ser tan invasivos y perder tanto tiempo, aunque la mayoría pues ha demostrado que todavía no hay una buena, pues no hay como todavía uno de los marcadores que más me pueda, que sea fijo, que sea muy reproducible, que sea bueno. Todavía no hay buenos resultados concluyentes, entonces todavía se sigue investigando en este campo. No es como en el carcinoma de endometrio, que P16 sí se ha visto involucrado con el pronóstico, como lo vimos en el anterior tema. En este todavía pues hay mucho que estudiar. Entonces acá tenemos pues un estudio que quería medir la expresión de PAX2 para el diagnóstico en los pacientes que tenían neoplasia intraepitelial endometrial o carcinoma de endometrio o hiperplasia endometrial pues con atipia, dependiendo pues de la clasificación que se use para este. ¿Por qué digo de la clasificación que se use para este? Porque como les decía al principio, existe una clasificación de la OMS que antes me decía, pues desde 1994 me hablaba de que había una hiperplasia
simple y una hiperplasia compleja, en la hiperplasia con atipia. Entonces la clasificaba como hiperplasia simple, hiperplasia con atipia simple o compleja. Ahorita no, ahorita encontramos que para efectos de inmunohistoquímica y para efectos de pronóstico y de tratamiento solamente se usa la clasificación nueva, la clasificación de la neoplasia intraepitelial endometrial, que solamente me habla de hiperplasia sin atipia o hiperplasia con atipia. Entonces, bueno, ellos tomaron una muestra de 108 eh, pacientes que tenían eh, enfermedad, pues que tenían una hiperplasia endometrial o que tenían un carcinoma de endometrio, de los cuales pues la muestra final fue de 67 pacientes, ya que se dieron cuenta que las otras no cumplían con esta definición. Aplicaron los criterios de la OMS y los criterios de la EIN, dos patólogos ginecológicos, y vieron que la pérdida, pues querían evaluar si la pérdida, la alteración o la disminución de PAX2 se relacionaba con el pronóstico de la enfermedad, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían carcinoma endometrial o que tenían hiperplasia endometrial con atipia tenían una pérdida completa de PAX2 en el 86.3%, tenían una disminución en el 11.3% y tenían un aumento de la tensión en el 2.3%. Entonces, como podemos ver pues en el cuadro aquí a la izquierda, los pacientes con neoplasia intraepitelial endometrial o carcinoma de endometrio se presentaban en el 33.36%, o sea, para esa clasificación tenían que el 33 de 36 pacientes tenían carcinoma endometrial versus 2 de 13 de hiperplasia endometrial con atipia. Entonces, mira la correlación tan importante que tiene la pérdida de ese PAX2, sobre todo en las pacientes que tienen carcinoma endometrio, 33 de 36. Y para la clasificación de la OMS, 22 de 25 en hiperplasia endometrial con atipia versus 16 de 25 en las pacientes con hiperplasia endometrial simple. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? La conclusión de este estudio fue que la expresión de PAX2 es importante, es complementaria, o sea, es útil, pero pues que se necesitan otros estudios además de este para poder hablar de pronóstico pues de presencia de carcinoma endometrial. Por eso les hablo de que todavía existen dudas, hay que hacerse más estudios en cuanto a la inmunohistoquímica en el cáncer de endometrio. Aquí es pues lo que ya les refería. La clasificación de la OMS, los criterios para PAX2, se encontró que la hiperplasia endometrial, acá todavía lo hablan de compleja, porque estamos hablando de esa clasificación, se presentaba en el 25 del 67, o sea, en el 3.3, en el 37.3%, y estaba alterada en el 22 de 25. La clasificación para para neoplasia intraepitelial endometrial estaba presente en 33 de 36 pacientes. Entonces, pues es una buena alternativa, hay que hacer más estudio, pero parece que está bien relacionada con la presencia de hiperplasia endometrial con atipia y carcinoma endometrial. En cuanto a los retos, bueno, los retos para nosotros, hacer un adecuado diagnóstico, o sea, una sospecha alta, como les decía, paciente posmenopáusica con sangrado, es carcinoma endometrial hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí es una terapia dirigida según los estadios, como ya les hablé, pues no ahondamos mucho pues en el tema porque no era lo principal en esta charla, pero pues sí alcancé a hablarles de algunas cositas sobre cómo se hacía el diagnóstico según, o la terapia según los estadios, que la histeroscopia es muy útil, ¿sí? Es muy útil, qué pena ahí me comí la T, pero la histeroscopia y la histeroscopia se ha visto que es muy útil, ya que se puede hacer en el consultorio, se puede hacer rápido, permite observar el endometrio, tomar una adecuada muestra de lo que yo vea como sospechoso. Y pues que hay que continuar investigando la inmunistoquímica para la biología o la biología molecular y poder tomar conductas apropiadas sin necesidad de esperar tanto en cuanto a la EPS, autorizaciones, todo este tipo de cosas, obviamente pues teniendo en cuenta que debe ser costo efectivo. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias.